¿Qué es la que hay, familia? En el episodio de hoy me siento nuevamente con Aldo Chívico. Y en esta vez no hablamos desde Colombia ni en Zoom, estamos en San Juan, Puerto Rico, en vivo y a todo color. Y en este episodio hablamos sobre su visita a Puerto Rico, cómo fue que llegó a Colombia y su relación con la ciudad de Medellín. También hablamos sobre la importancia de encontrar tu propósito, el futuro de la fuerza laboral, la importancia de crear una visión más allá del propósito, ¿verdad?, de la compañía y un montón de temas más, que para mí fue un honor tener a Aldo en el estudio. Si no lo has visto todavía, el episodio 83 está en la descripción y nos vemos en este episodio. Aldo Chívico, en persona y en San Juan, Puerto Rico. ¿Qué está pasando, hermano? Una gran ocasión porque nosotros nos habíamos conocido durante la pandemia y tuvimos una conversación muy amable por Zoom y ya estamos acá de manera presencial. Muy contento de haber tomado esta oportunidad de estar en Puerto Rico por trabajo y pasar por acá a ver qué pasa contigo. Oye, hermano, es un placer de verdad tenerte en persona. Entrevista 83, salió el 21 de enero del 2021. Sí. Hace 2 años, casi 2 años, 8 meses, exactamente, sí, más o menos. Y quizás puede parecer que hayan pasado más tiempo, ¿no? Con todos los aceleres que ha habido en el mundo. Sí, y la pandemia fue como que rara. De momento yo creo que enero 2021 ya estaba empezando a hablarse de la vacuna. De momento entró la vacuna bien rápido. Y eso como que aceleró el paso de vida. El último año se siente como si fueran 2 o 3. Total. Yo en realidad perdí la cognición del tiempo. Siempre me queda difícil entender 19, 20, 21, los confundo mucho. Sí, es como que antes o después de vacuna, antes o después de COVID. Como que hay unos tiempos... Sí. Oye, y fue bien cool porque tu entrevista... Traté de pensar cómo fue que llegué a ti. Entiendo que fue estudiando el show de El Loco Gringo, el Gringo Loco, Robert Fry. Puede ser, sí, con Robert Fry, que había hecho una entrevista con él, sí. Sí. Tuve la oportunidad de repasar la entrevista antes de esta entrevista y en verdad me parece bien loco porque me encantaría revisar todos los puntos que hablamos. Ajá. Me encantaría hacerlo. Dale. Pero eso tenemos que dejárselo a las personas para que vayan al episodio 83. Va a ser interesante porque yo además no revisé el episodio, entonces Genial. Puede ser que diga cosas completamente distintas que hace casi 3 años. Para los que quizás no escucharon el episodio y no conocen de Aldo Chívico, ¿qué tenemos que conocer de tu crianza, de tus inicios y de tu carrera, que ha sido increíble, para entender quién eres hoy en día? Pues mira, un dato fundamental por aprender es que yo nací en Italia, en el norte de Italia, en una zona de límite entre Italia y Austria, y además mi mamá es austríaca, mi papá es italiano. Eso en un tiempo, tengo que decir, que donde en Italia no había diversidad racial de mucha gente o extranjeros o inmigrantes viviendo en nuestro país, era bastante uniforme. Entonces nosotros éramos un poco la diversidad, si quieres, ¿no? Por el hecho que yo aprendí a hablar 2 idiomas, el alemán y el italiano. Y lo digo porque pienso que eso desde el comienzo de mi vida me formó mucho. Siempre curioso, siempre viajando entre los 2 países. Entonces eso pienso que me abrió, ¿no? La mente, quizás construyó rutas neuronales un poco particulares. Y esta curiosidad fue no solamente para lugares, ciudades, países, idiomas, pero quizás sobre todo por historias, ¿no? Y yo he descubierto que el periodismo, en este entonces no había podcasts, en este entonces solo había medios tradicionales, entonces tocaba, si tú querías de alguna manera estar detrás de un micrófono, tenías que trabajar en una radio, trabajar por un medio tradicional. Y para mí fue la herramienta para acercarme a muchas historias que a mí me interesaban, pero de la cual por geografía, por clase social, por apellido, por distintas razones, nunca yo habría podido acceder. Y esto te diré que fue como un primer método, una primera estrategia que yo utilicé cuando era joven, era utilizar el periodismo para
entrevistar a las personas que de alguna manera a mí me interesaban. Y era de todo. Podía ser un cantante, podían ser actores. Me recuerdo una visita que hice en la casa de Federico Fellini, el famoso director de cine. Entrevisté su esposa, Giulietta Massina. Pero también al final políticos que podían ser muy interesantes. En particular para mí fue interesante un personaje que se llama Leoluco Orlando, que fue el alcalde antimafia de Palermo, un fenómeno absolutamente innovador, disruptor, porque en el imaginario colectivo Palermo, mafia y política iban de la mano, era como hablar de la misma cosa. Entonces, encontrarte con un alcalde que denunciaba muy abiertamente esa relación entre mafia y política era algo completamente novedoso y seguramente capturó mi atención y mi interés. Y de hecho logré finalmente entrevistarlo cuando hizo una conferencia en mi ciudad. Y eso llevó a preguntarle a él, a pedirle a él de poder trabajar con él. Y entonces a los 22 años me fue a vivir a Palermo y a trabajar como asesor de prensa y de comunicaciones con él. Fue un aprendizaje muy, muy, muy amplio. Eso después llevó a otras aventuras, vivir en Alemania un tiempo trabajando como periodista y finalmente en Estados Unidos, en la Columbia University. Allá se abre para mí el mundo de la resolución de conflictos y de la antropología. Me meto mucho en este mundo. Y hoy estoy en el mundo que parece contradictorio, que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Estoy en el campo del desarrollo del liderazgo y el desarrollo personal, porque al final quizás este interés para comportamientos humanos o por la identidad humana siempre ha estado detrás de todos mis intereses, ¿no? Y las historias que yo he encontrado en Colombia muy fuertes, sobre todo de gente que había estado en grupos armados, me llevó a la pregunta primero del por qué uno logra desarrollar una biografía como aquellos líderes, ¿no? que han estado en grupos armados, y también cómo cambia uno, es posible, y cómo, si es posible, cambia uno un mapa mental, un modelo mental. Y eso fue, digamos, esta pregunta, esta curiosidad es la que me lleva hoy a hacer lo que hago, que es acompañar a líderes en un camino de desarrollo profesional, de liderazgo en el sentido managerial, pero también personal, ¿no? Entonces, eso soy un poco yo. Si tú ves, no hay una línea continua o lineal. Yo nunca he sido lineal en este sentido. Ha sido más o acoger las oportunidades que la vida y las invitaciones que la vida me ha hecho o crearla porque me interesaban. Es bien interesante porque en el episodio 83, el enlace estará en esta descripción, hablamos sobre tu relación con el alcalde de Palermo, sí. Hablamos sobre tu pase a Nueva York, que esté en Colombia, cuando solamente sabías decir I love you. Uh-huh. Hablamos después de tu pase a Colombia, cuando tampoco sabes español, donde decidiste hacer tus estudios postgraduados, ¿verdad? Creo que fue tu tesis, tu PhD. Fue mi doctorado en antropología, sí. En Colombia tuviste también que ver con, o fuiste mediador, creo que fue con la guerrilla o con los paramilitares. Sí, durante un tentativo de diálogo para un cese al fuego entre el gobierno de Colombia, en este entonces con el presidente Uribe, y la guerrilla del ELN, que es la guerrilla que aún no ha firmado un acuerdo, sí. Y entiendo que el actual presidente de Colombia fue líder de una guerrilla. Sí. ¿ELN? ¿O fue no, él fue un miembro del M-19. M-19, correcto. Que fue una guerrilla que en su evolución fue más una guerrilla urbana. Sí, y él se desmovilizó junto a su grupo ya hace décadas y hicieron parte de un proceso de paz, de una constituyente. La constitución que Colombia tiene hoy es fruto de este proceso de paz. Y sí, y es la primera vez que en la historia de Colombia un ex miembro de una guerrilla es elegido presidente. Lleva ya un año en el poder. Lleva un año, sí. Okay. Parece mucho más, pero sí. Solo es un año. Esa es una conversación que se puede tornar bien política, pero sí, total. Vamos a dejarle el beneficio de la duda porque lleva solamente un año. Le faltan 3, ¿verdad? En el término, ustedes son 4 años. Son 3 y esperamos que cambie de patrón, que no sea el patrón del primer año. Porque no pienso que, y hablo como
alguien que no es colombiano, entonces... ¿Pero llevas cuántos años en Colombia? Porque tienes el derecho a hablar del tema, en mi opinión. Sí, no. Yo que viajo a Colombia, en que interactúo con el país, son 23 años. Sí, quindi casi la mitad de mi vida, ¿no? A esta altura. Y que vivo en Medellín es desde la pandemia. Tú llevas ya 3 años radicado Sí, 3 full time. años. Sí, pero también tuviste entonces un antes y después de lo que ha sido el gobierno. Sí, o sea, yo llego a Colombia en un periodo bien interesante, porque es cuando finaliza el proceso de paz que fracasó del gobierno de Pastrana con las FARC. Entonces llego en un momento de profunda desilusión, preocupación, desánimo, desmotivación que hay en la población colombiana, y es esto que lleva a la victoria, al triunfo electoral del presidente Álvaro Uribe, que cambia completamente la estrategia, decide ser un presidente de guerra y cambia la estrategia militar que ya había empezado a cambiar a Pastrana, pero radicaliza esta postura más militar, y le declara una guerra sin pausa a las FARC, llevándola a ser mucho más débil, militarmente, eficazmente, sobre todo también con sentido logra a radicalizar y ampliar, digamos, la brecha entre la población y las FARC, la simpatía ideológica que quizás pudo haber en un tiempo, en años muy anteriores. Y bueno, después, quien fue su ministro de Defensa, que es Santos, cuando es elegido presidente, logra el acuerdo de paz con la FARC, ¿no? Pero llegué en un momento de quiebre muy importante y pude observar, digamos, todo ese cambio que hubo en Colombia. Estuve en Colombia recientemente, que si yo digo Sí. recientemente, pero fueron hace como 4 meses. Uh-huh. Y es una ciudad bien particular. Creo que hay un ecosistema donde la gente siente una pertenencia a la ciudad, donde entienden que la ciudad y el sistema, por llamarlo de una manera, funciona si ellos funcionan y ellos aportan al sistema. Es algo bien particular como sociedad, pienso. Y es una particularidad de Medellín, ¿no? Y la gente que vive en Medellín, en Antioquia, se llaman paisas, Ajá. ¿no? En Medellín, tú has estado, es una ciudad dentro de las cordilleras, ¿sí? Es una ciudad de montaña que no tiene apertura hacia el mar, no tiene puerto. Entonces, ha sido una ciudad donde la misma gente siempre ha tenido que ser muy innovadora, muy creativa, para superar las barreras geográficas, ¿no? Y poder ser una ciudad a la vanguardia, y siempre lo fue. Históricamente es la ciudad de la innovación, ¿no? El cinema en Colombia fue creado por alguien en Colombia. El Cine Colombia nació al comienzo de la historia del cine en Medellín, ¿no? Siempre fue a la vanguardia, siempre logró mirar más allá de las montañas, a ver qué hay en el mundo y qué se puede traer y qué puede servir a la mejora de la vida de Colombia. Es una ciudad de comercio, es una ciudad de industria, de innovación. Hay un ecosistema de innovación increíble, extraordinario en Medellín. Si queremos, hasta Pablo Escobar fue innovador y disruptor del crimen, de cómo organizó la industria, el comercio, el tráfico de droga, ¿no? Fue un genio del mal, desafortunadamente, pero de alguna manera también fruto de un terreno donde uno encuentra siempre nuevas vías, nuevas formas de hacer las cosas. Afortunadamente, en las últimas décadas ha sido un esfuerzo colectivo para transformar la ciudad. Yo diría que en los últimos 20 años la transformación ha sido profunda, radical. Yo me acuerdo que cuando yo llegué no era posible ir a unos barrios sin el permiso de los grupos armados que controlaban los barrios de la periferia. Hoy los mismos territorios son llenos de miles y miles y miles de turistas que viajan para ver este cambio. No sé si cuando he estado a Medellín, por ejemplo, tú has estado a la Comuna 13, el Grafitur y toda esta arte mural, ¿no? Que se hacen en los barrios con
una densidad de talento y de creatividad que es extraordinaria. Entonces sí, es un microcosmo y un ecosistema particular, Medellín. ¿Eso fue lo mismo que te llevó a vivir en Medellín? ¿Sabe? O sea, eso seguramente me fascinó muchísimo, ¿no? Aún si hay etapas de mi relación con Medellín, porque la primera etapa fue dedicada por mi investigación etnográfica, por mi doctorado, exclusivamente a los temas de la violencia política. Entonces yo me concentré mucho, aprovechando que en el 2003 empezó la desmovilización de los grupos paramilitares, llamados paramilitares. Yo me concentré mucho en la historia de vida de quienes habían sido parte de esos grupos y de sus víctimas. Entonces, durante varios años me concentré en eso. Después, casi por casualidad, descubro que en los mismos territorios donde yo iba a recoger estas historias, habían nacido grupos, procesos culturales, musicales, de grafiteros, de hip hop, que eran formas de resistencia a toda esta violencia y también crear espacios alternativos para la gente, para los jóvenes, para expresarse de manera distinta, ¿no? A través de la creatividad. Y eso fue como la segunda fase de mi vida, entender mucho esos fenómenos y esos procesos culturales, artísticos, conocer los líderes, conocer los grafiteros, empezar a apreciar, digamos, el graffiti, el hip hop, el breakdance y todas sus formas. Y la última parte, que es un poco la fase que tengo ahora, es haber descubierto esta capacidad de innovación de Medellín y de tener un ecosistema de innovación súper desarrollado, ¿no? Hay empresas de innovación, de biotecnología, por ejemplo, que son absolutamente a la vanguardia y que hacen cosas que son absolutamente únicas en la región y compiten con las empresas de la innovación a nivel mundial, ¿no? Entonces, estoy descubriendo esta faceta de Medellín. Y quizás cuántas otras cosas hay que para descubrir, ¿no? Medellín es una ciudad muy interesante en ese sentido. Y eso es lo quizás que me atira, además que la gente es súper amable, muy acogedora, y siempre me he sentido bien en este sentido. Ya tengo una buena comunidad de amigos, entonces estoy bien allá. El país es muy cálido. Aunque no tiene una costa o no tiene acceso al mar, sí, tiene unos sentidos bien caribeños. Como que siento que es una de las cosas que como que nos une, porque culturalmente hay este apego de ven, comer en nuestra casa, comiste, abrazos. Sí. Es bien, en inglés sería como que home welcoming, bien homey. Sí, total, absolutamente. Tienen esta actitud y al mismo tiempo te tengo que decir que después de entrar en la vida de las familias paisas en su cotidiano es muy difícil. O sea, son abiertos, muy acogedores. Pero muy cerrado en su entorno. Pero no significa que conquistaste la intimidad de ellos, ¿no? Y te lo digo porque lo hago con una comparación con el sur de Italia, ¿no? Okay. El sur de Italia, que además ha tenido varias invasiones, colonizaciones, ¿no? Desde España, pero también los moros, los musulmanes, los griegos antes, ¿no? Fue la Nueva Grecia. Entonces hay un concepto de hospitalidad y de acogida que es muy distinto a los de Palermo. O sea, en Sicilia tú me puedes conocer hoy y ya hago parte de tu familia. O sea, el domingo lo paso contigo, me das de comer inmediatamente, me invitas a la casa. En Medellín no. Yo puedo contar, son 23 años que viajo, yo puedo contar en los dedos de una mano los amigos que me han invitado a la famosa finca que los paisas tienen, es la casa de campo, para pasar el domingo con ellos, ¿no? Son muy pocos, no se pasan de 5. Y entonces, en este sentido es difícil, ¿no? Es difícil entrar. La verdad, no es que yo quiera. O sea, no es que me hace falta sino que estamos aquí pidiéndolo. Lo estoy solo diciendo como una característica, ¿no? Entonces, son cercanos, pero al mismo tiempo no. Hay una cierta distancia. Sino que interesante. Algo que yo me percaté es un lado de servicio. Ellos entienden muy bien que desde el lado quizás económico, turista,
el servicio es muy importante para el éxito de la ciudad. Sí, total. Eso es algo que tú ves en Medellín, miras cuando vas a otras corporaciones, como cuando vienes a Puerto Rico y das tus talleres, como que, wow, eso es algo que la ciudad me ha enseñado que todos debemos tener. Total. Y eso es el lado comercial, ¿no? Ser muy serviciable, ser muy acogedor, asegurarte que la pases bien. Quieren que te lleves una buena pregunta, una buena impresión de la ciudad, ¿no? La pregunta que siempre me hacen mis amigos es cuando, no sé, por ejemplo, vino mi sobrino el año pasado, me visitó un mes, todo el mundo quería saber cómo le pareció Medellín, le gustó Medellín, y es importante para ellos que se lleven una buena impresión, ¿no? Y quizás también, por un lado, el orgullo, ¿no? Y por el otro lado, quizás, de alguna manera, la estigmatización histórica, ¿no? Que injustamente Medellín mereció por un personaje como Escobar y después la mitización de él a través también de la industria del cine. Lleva este deseo, ¿no? Que el turista se salga de Medellín, se vuelva el embajador de otro tipo de imagen, ¿no? Y después hay este lado acogedor de saber hacer conexiones rápidamente, que es también del buen comerciante, ¿no? Hablamos de tu trayectoria. Esto lo hablamos más a profundidad en el episodio 83 y voy a seguir recalcando porque es que fue un episodio de 1 hora y media. Tratar de hablar todo lo que hablamos en 1 hora y media más lo que nuevo que hay que hablar es medio complicado, pero fuiste de periodismo. Luego de periodismo estuviste en Colombia, creas un doctorado o haces un doctorado en antropología. Sí. Antropología sociocultural era correcto, la especialidad. Sí. Y eventualmente entras al lado del liderazgo y desarrollo de profesionales y como coach de grandes ejecutivos y empresarios. Y dentro de eso has tenido varias transformaciones. Sin embargo, nunca en tu vida fue dado fácil, por decirlo. Tú estuviste 8 años en un bachillerato en Bolonia. Sí. Luego estuviste, cuando vas a Estados Unidos, te das cuenta que son 2 maestrías que se me olvidó la palabra, pero que te acreditan. Sí. Y fue un proceso. Mirando atrás, ¿qué tú le podrías recomendar a esta nueva generación de satisfacción instantánea, que todo lo quieren inmediato, que no tienen la resiliencia a largo plazo? De tus aprendizajes, ¿qué tú le dirías? Mira, hay algo de las generaciones más jóvenes que me encanta, que me gusta, y es un deseo de crear una vida en tus términos, ¿no? Entonces, quizás no seguir los caminos ya trazados o los tradicionales, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el empleo. Eso per se me parece algo muy positivo, ¿no? Y hoy, a empezar de la tecnología, eso es mucho más fácil que de hace 30, 40 años cuando yo era adolescente, ¿no? Al mismo tiempo, tengo que decir que quizás a veces la ilusión es que crear un propio camino, emprender, y yo pienso que tú desde este punto de vista podrías también compartir mucho, es fácil. Y la verdad no, o sea, no importa el camino que tú escoges. Si quieres una carrera tradicional dentro de una empresa o quieres estudiar algo como, no sé, algo más que requiere más compromiso, como puede ser medicina, ingeniería, o tú te creas tu emprendimiento, no importa el camino, el éxito requiere mucho sudor. El éxito requiere mucha, lo hablamos antes, consistencia, disciplina, requiere volver a empezar todas las veces que es necesario, entonces aguante, resiliencia. Es difícil, nunca nada llega fácil, ¿no? Y a veces quizá el medio de internet, la tecnología nos puede dar la ilusión que sea fácil. Yo he conocido muchísimos creadores de contenido, sobre todo en Colombia, y yo he visto con mis ojos los que han llegado al éxito, trabajan todos los días, son 10 horas, sábado y domingo incluido. Sí, es una vida como la vida de cualquier artista. Yo he tenido la fortuna de conocer varios artistas de gran éxito y lo que yo siempre veo es una dedicación total a su arte, es una vida dedicada
al ejercer una profesión, al ejercer un arte. Entonces, nada es fácil, ¿no? Y pienso que a veces al joven le hace como falta esta realización, pero lo va a realizar porque la vida es así al final, ¿no? Que si tú quieres de verdad conquistar algo, eso requiere tiempo. El crecimiento al final es orgánico. Después llega el momento quizás del crecimiento exponencial, ¿no? Yo estaba hablando una vez con una creadora de contenido de México, Regina Carot, y ella tenía esta pasión de crear videos. Ella es muy artística, es muy creativa. Ella los primeros 90 videos casi que nadie los vio, ¿sí? Y finalmente después del 90 empezó a ser reconocida. Pero los 90 fueron necesarios y mantener la motivación y mantener el propósito y mantener la pasión y hacerlo porque te gusta hacerlo, no porque quieres volverte famoso, ¿no? Yo pienso que hay, quizás es otra cosa que a veces en los jóvenes no siempre está claro, ¿no? ¿Por qué quieres hacer algo? ¿No? ¿Cuál es tu motivación más profunda? ¿No? Más allá del éxito. Pues el éxito es algo que no depende ni de ti. O sea, puede llegar como no puede llegar a diversa medida y puede ser muy del momento, ¿no? Las estrellas de TikTok, si son muy afortunadas, duran 2 años. Es nada, menos de la carrera de un deportista, ¿sí? Entonces, no, se trata... La verdad, la vida, nadie nos dijo que la vida es fácil, ¿no? Entonces hay que luchársela. Propósito. Tú hablas mucho de propósito, también he hablado del Ikigai, que yo le he mencionado varias veces Sí. en el podcast. Me parece genial también que el Ikigai ha estado quizás en la conversación reciente con Dan Butler, el de los Blue Zones, ya que lo puso como uno de los pilares de Okinawa, y ahora con Netflix Total. está un poquito más... bueno, también hay varios libros, como que creo que ya es un término más popular, por llamarlo de esa manera. Yo soy un joven, tengo 20, 25 años, por 20 a 30, yo creo que podemos cada vez ampliar un poquito más esa brecha de edad de como que estoy perdido, todo esto es Shiny Object Syndrome, todo es satisfacción instantánea, todo el mundo está emprendiendo, muchas personas emprendiendo por decir que emprenden, por ese reconocimiento social. Pero yo no encuentro mi propósito. ¿Qué tú les recomiendas para quizás empezar por esa semilla de qué yo quiero dejar en el mundo, qué es lo que me apasiona, para luego quizás descubrir qué es lo que puedo hacer? Bueno, quizás la primera pregunta que tenemos que hacernos es, necesitamos un propósito, ¿no? Justo como hace 2 semanas me llamó un emprendedor en el campo del comercio electrónico y me dijo, me estaba contando sus desafíos y me preguntó, pero esto del propósito, del Ikigai, ¿eso es una moda o efectivamente sirve tener un propósito? Y me decía, porque yo no siento que tenga un propósito, ¿no? Y yo le dije que es verdad que se ha vuelto un poco una moda. Tanto es que se vuelve una fuente de ansiedad, donde la gente que no tiene propósito empieza a sentirse en culpa o sentir que algo no funciona con ellos, ¿sí? Y yo digo, mira, la utilidad de tener un propósito es que tú construyes una visión para tu vida. Y el hecho de tener una visión, un sueño para tu vida, te dicen quién te tienes que convertir para que tú puedas dar un aporte a esta visión. Entonces me parece que la primera utilidad es que te ayuda a establecer la brecha y decir, esto es donde yo tengo que crecer. Es un poco como un artista, un deportista que quiere o hacer deporte solamente por su salud, entonces va al gimnasio 3 veces a la semana, quiere bajar unos kilos o unos pounds, no sé acá cómo que se utiliza como medida. O alguien que dice, ¿sabes qué? Voy a correr la maratona de Nueva York. O sea, son 2 visiones, son 2 objetivos completamente distintos. Y yo me tengo que convertir en otro tipo de atleta si mi objetivo es practicar un poco de deporte por razones de salud o quiero tener la preparación atlética para aguantar y lograr una maratona de Nueva York, ¿no? Entonces, la visión te dice hasta dónde quiero crecer, cuál es el trabajo que tengo que hacer, ¿no? Esto me parece una de las fundamentales. Además, ya hay estudios también que en términos de felicidad, en términos de plenitud, cuando nosotros seguimos creciendo y tenemos la experiencia que aportamos a la vida
de nuestros entornos o hasta más allá, es cuando nos sentimos felices, ¿no? Cuando hay una dimensión altruística, digamos, que transcende solamente un interés personal. Eso quizás es la segunda razón por la cual tener un propósito. Pero atención a preguntarte mucho cuál es mi propósito, porque si te lo preguntas mucho, te concentras en ti, mientras el propósito no es sobre ti. El propósito es el aporte que tú das para otros, ¿no? Entonces se vuelve algo demasiado autorreferencial si te concentras demasiado en el propósito. El propósito, yo pienso que nace por una experiencia, nace porque tú te abres al mundo, caminas por la calle, haces experiencias y a un dado momento tú encuentras una herida que hay en la humanidad y quieres aportar a la solución de algo que hoy no funciona bien o que te gustaría que funcionara de manera distinta. Entonces, yo pienso que el propósito nace como fruto de tu relación, de tu experiencia en el mundo, ¿no? Entonces, por eso también no vale la pena que te lo preguntes mucho, vale más la pena que sales de la casa y que te miras atrás y adelante y a izquierda y derecha y a ver qué ves, qué es que te hace vibrar, qué te llama la atención, ¿no? Si tú ves las personas que han tenido un propósito, casi siempre parten de un dolor personal que han vivido, ¿no? Yo conozco una mujer extraordinaria en Colombia que era una mamá soltera, con un hijo de 16 años. Ella era una empleada normal que trabajaba y su hijo Sergio fue víctima de matoneo escolar por parte de profesores y se suicidó a los 16 años. Bueno, eso cambió completamente la vida de esta mamá, ¿verdad? Porque logró transformar, ella se llama Alba, logró transformar su dolor inmenso personal en un activismo para prevenir el suicidio de los adolescentes, ¿sí? Es un propósito que ella nunca hubiera escogido si no hubiera sido por la tragedia que ella tuvo que vivir como mamá, ¿no? Entonces, el propósito no nace necesariamente de una tragedia, pero sí tiene que ver de alguna manera con un dolor que te llama y que tú quieres resolver, ¿no? Y yo siempre digo, en el caso extremo, si tú no lo encuentras, róbalo a alguien. O sea, ¿te gusta el propósito de vida de Elon Musk? Imita el propósito de Elon Musk. Elon Musk quiere elevar la conciencia de la humanidad. Bueno, si te gusta eso, dedícate a eso, ¿no? Madre Teresa quería resolver el tema de los pobres más pobres. Eso es algo que te llama, que te activa, dedícate a eso, ¿no? O sea, déjate también inspirar desde lo grande, por los grandes referentes que hay en el mundo, y lo que a ti te llama, lo que vibra contigo, empieza desde allá. Puede ser que después en el camino lo cambias, lo profundices, lo personalizas. ¿En qué momento y cómo se da tu cambio de mediador de paz y todo este lado de la de conflictos y mediador de conflictos, que es el término correcto, a ser coach de mentalidad de alto rendimiento? ¿Dónde entró ese interés? Empieza en este trabajo etnográfico y encontrando a estos líderes de grupos armados en Colombia, de los paramilitares, algunos de la guerrilla que estaban o en proceso de desmovilización o estaban en una cárcel de máxima seguridad, y dándome cuenta que la paz no era el fruto, una paz verdadera, duradera, no era el fruto de tú y yo decidir en qué nos vamos a ponernos de acuerdo, porque yo me encontré con personas por las cuales la lucha armada, la guerra se había convertido en su identidad, porque habían estado en esos grupos toda su vida, la mayor parte de su vida, hasta 40 años, 45 años. O estaban mucho más jóvenes, pero lo habían empezado desde niños. Entonces, era ser parte de un grupo armado, eran quien eran, no era solamente lo que hacían. Entonces, claro, cuando tú le quitas como resultado de un proceso de paz, le quitas el arma, es como quitarle la identidad, ¿verdad? Entonces, allá yo empecé a notar y porque notaba también la ansiedad, el miedo de este cambio, a darme cuenta que eso tenía que ver con un cambio de identidad. Eso significa
también un cambio profundo de la estructura de la mente, de tus modelos mentales, ¿no? Entonces, la intuición que tuvo en este momento fue, bueno, esta persona tiene que cambiar el modelo mental si queremos que la paz sea posible. Y si tú lo piensas, es hasta lógico, ¿no? O sea, un cambio en cualquier dimensión y dinámica humana, un cambio pasa cuando tú cambias tu mapa mental, porque ya percibes la persona, ti mismo, la dinámica, la situación de manera distinta. Todo, estructura social, sí, que a quien te admiras, de momento a quien te admira ya no es esa persona de liderazgo. Absolutamente, ¿no? Entonces dije, pero eso es posible, eso se puede hacer. Claro, yo sabía de la psicoterapia, sabía que eso lo sé, pero no me parecía como una ciencia necesariamente adecuada por el tipo de trabajo. Y eso me llevó a descubrir el campo del desarrollo personal. Entonces empecé a estudiar varias técnicas de este campo. Y si quieres, entonces mis primeros, entre comillas, experimentos o estudios a través de las lentes de desarrollo personal fue con personas que se estaban desmovilizando, ¿no? Claro, después empecé a aplicarlo a mí mismo, a entenderme más a mí mismo, a entender más mi entorno, y todo eso me llevó a hacer este trabajo de acompañamiento hoy que me fascina mucho cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Esto quizás puede ser una pregunta bien loca, pero lo que es relativo y no creo que sea tan diferente para ti dentro del marco de trabajo que has hecho por muchos años. Pero ¿qué elementos de liderazgo tuviste en estos líderes paramilitares y en estos líderes de la guerrilla, que quizás pues, pueden ser los genios del mal, como tú llamaste, que las corporaciones y grandes líderes de hoy en día pueden adoptar? Pues mira, primero, si hablamos de estos grandes líderes que quizás han hasta fundado un grupo, han dedicado su vida, hay que decir que ellos están motivados por un propósito y tienen un sueño, tienen una imagen de cómo les gustaría que fuera la sociedad. Y eso yo diría que caracteriza a cualquier líder, independientemente de la herramienta y de la metodología que después utilizan. Pero yo diría, pues, si tú te vas también a los grandes líderes, desde Kennedy a Luther King, a Gandhi, son personas que sueñan algo que todavía no existe y dedican la vida a realizar esta visión, ¿no? La otra cosa que líderes de estos grupos tienen es una disciplina absolutamente de hierro, ¿no? Es gente muy militar, claramente. Y entonces tienen objetivos, tienen una capacidad hasta de cortar las emociones, que no necesariamente digo que es algo positivo, pero tienen la capacidad que las emociones no interfieran, digamos, en el conseguimiento de sus objetivos. Entonces una determinación absoluta en el conseguimiento del objetivo. Entonces una entrega total a su visión, a sus objetivos, a la gente que está bajo mando de ellos. Esa es seguramente una de las calidades. Por eso también eso lo hace fácil cuando están abiertos, cuando tienen curiosidad, hace hasta fácil hablar con ellos, ¿sí? Porque están organizados, tienen una cierta estructura y disciplina mental, por ejemplo, ¿no? Es muy distinto a alguien que hace parte de un grupo insurgente o paramilitar que tiene una formación militar de un joven o adolescente que puede estar en una gang, por ejemplo. Es muy distinta la formación que tienen, ¿no? Entonces sí, tienen muchas cosas que ellos después descubren que todas esas calidades que tienen no tienen que botarlas, sino que la pueden transferir en la vida civil. El camino es mucho más fácil. Pero al mismo tiempo entendemos que si tú has estado comandante de un grupo de 200-300 hombres y la desmovilización te lleva a servir café en Starbucks, y no porque servir café en Starbucks tenga algo de malo absolutamente, pero claramente se vuelve algo muy, muy difícil. Claro, ¿no? sí, simplemente por dónde estás en la estructura jerárquica. Y por tu experiencia de vida, por la responsabilidad, por el tipo de
de poder y de significado que tú sientes que has tenido. Entonces, pienso que esa es la parte más delicada de una desmovilización, de un proyecto de vida al otro, es que el nuevo proyecto de vida tenga algo de atractivo y que pueda sustituir la experiencia desde la cual estás llegando, ¿no? La razón principal por la cual estás en Puerto Rico es que estuviste dándole unos talleres y unos workshops, que sí son talleres en español, al grupo de gerentes y líderes de cervecera de Puerto Rico. Y no solo. Lo bonito fue que estuvieron también los operadores, los empleados. Sí, no fue solamente los dirigentes, sino que todos. Cool. Sí, una buena representancia, sí. ¿Cómo has visto? Y fíjate, trayendo algo que nosotros hablamos en el episodio 83, eran las historias. Tú contaste tu historia con Cosmo, Sí. contaste tu historia, pues como mencionamos ya, con el Sí. líder de los paramilitares, el líder de las guerrillas. Y tú encontraste desde muy joven que las historias no eran blancas y negras, Sí. como la prensa normalmente decía las personas, porque siempre hay una historia, esto lo hablamos del history, pues si tú ganaste la batalla o whatever sea, pues tú cuentas tu lado de la historia de la conquista, no el lado quizás de la historia de la víctima. Que fue lo que tú hiciste muy bien cuando fuiste a Colombia a buscar, ¿verdad? Ya en tu trabajo de tesis del doctorado. Pero ¿cómo has visto que ese lado de las áreas grises afecta las corporaciones hoy en día? Porque algo que sí estamos viendo es un choque de generaciones más reciente. Sí. La fuerza laboral está cambiando. Después de pandemia hay cierto desguste, como las compañías estaban operando, gente quiere irse remoto, gente híbrido, otras corporaciones. Y yo creo que estamos en un momento muy tenso de lo que es la fuerza laboral. Pero hay tonos blancos y tonos negros en la narrativa. Total. Las compañías piensan algo, los empleados piensan algo, pero los empleados no ven el lado de la corporación y la corporación no el lado del empleado. Sí, estamos en ese sentido en un cambio en una fase de transición donde yo pienso que lo que se necesita es mucho diálogo, es mucho escucha, ¿no? Porque, por ejemplo, en este particular ejemplo también es una compañía de muchos años, tiene 85 años de vida, donde, claro, es en una provincia, en un centro pequeño, entonces hay múltiples generaciones de familias que trabajaban en la misma empresa, mientras quizás los más recientes jóvenes ya no son segunda generación, sino que son primera generación, ¿no? Y entonces la sensibilidad, las necesidades cambian, ¿no? Y pienso que hoy hay que ser extremadamente flexibles y adaptables. Claramente una empresa tiene sus objetivos y al final el objetivo no es ni producir. Al final el objetivo de una empresa es tener clientes y hacer feliz tus clientes, porque sin clientes no hay ni producción, no hay metas, no hay recursos humanos, no hay bienestar, no hay nada, ¿verdad? A veces pensamos que los objetivos de una empresa es la maximización del profito. La maximización del profito es un resultado. La realidad es que tu objetivo no debería ser la maximización del profito. Tu objetivo debería ser hacer felices tus clientes, ¿no? Porque si no hay clientes felices, no hay negocio. Entonces no hay profito, entonces no hay trabajadores, no hay nada, ¿sí? Entonces yo pienso que una empresa hoy tiene que escoger muy bien los valores y pensar quién son los referentes de estos valores, ¿no? Quizás en el pasado la propiedad era el alfa y el omega de una empresa, ¿no? Y hoy eso pienso que hoy cambia. Y que la atención se tiene, si aún eso no ha pasado, la atención se tiene que pasar al consumidor. El consumidor también hoy está cambiando. El consumidor hoy pide de consumir un producto que sea sostenible, que sea respetuoso del medio ambiente, que sea respetuoso de las condiciones de trabajo. Y eso yo pienso que está teniendo un impacto en general, si uno lo ve en el mundo, en cómo están manejadas las empresas, ¿no? Eso yo pienso que es un cambio muy, muy importante que está pasando, ¿no? Y después hay la tecnología que va a crear una disrupción muy grande hoy en el mundo de las empresas. Yo les decía muy sinceramente a los que participaron en mis talleres en esos días, que son de una cervecera,
que en 10 años probablemente la mayoría, porque me mostraron increíble la tecnología y el arte que está detrás de... yo era ignorante de cuántas cosas se necesitan para crear una cerveza de excelencia, pero yo me imagino que en 10 años van a estar muchos robots acá, ¿no? Y los trabajadores que serán gente que sabe hacer manutención y operar y programar esos robots, ¿no? La tecnología cambiará. Entonces, hoy pienso que, y volvemos al propósito, ¿no? Hoy tú empiezas un curso de ingeniería en el primer trimestre. Oye, en 4 años, después de 8 semestres o cuántos son, que tú sales de un programa de ingeniería, el mundo cambió. Y lo que tú aprendiste en el primer semestre ya es prehistoria, ya es arqueológico. Entonces va a ser imposible desde ese punto de vista estar al tanto o terminar de estudiar después de 8 semestres. Entonces tenemos que adaptarnos continuamente desde el punto de vista profesional. Pero entonces una carrera puede ser que ni tiene sentido en unos años, porque tú empiezas una carrera pensando que es lineal y tu profesión puede ser que en 10 años no va a estar. Probablemente ni tú no vas a estar acá en 10 años porque va a estar acá tu avatar. Y la inteligencia artificial va a crear las preguntas y yo no estaré acá mi holograma porque yo estaré quién sabe dónde, ¿sí? Entonces, ya eran los avatares. Yo me estaba... Para entender la inteligencia artificial, me estaba haciendo videos en estos días donde hablo chino, donde hablo árabe y es con mi voz, ¿sí? O sea, la tecnología está cambiando muy rápidamente y no vamos a ser capaces de estar como adaptabilidad humana detrás de la velocidad de la tecnología. Entonces, lo que nos queda es entender que tenemos un propósito, porque es al final lo que nos va a dar satisfacción en la vida es el para qué hacemos las cosas. Lo que va a ser importante es quiénes somos hasta como marca. Hubo, no sé si era acá en Puerto Rico, en Estados Unidos, una polémica, no, en Estados Unidos no, pero salió una canción de un rapero, no me recuerdo el nombre, pero que fue completamente creada con la inteligencia artificial. Se han habido varios. Sí, hasta la voz y todo, ¿no? Y escuché como un periodista diciendo, pero a la fin, a mí no me va a interesar si mi cantante, que a mí me habla, que para mí es importante, haya producido esta canción, él en el estudio tocando los números o la inteligencia artificial. Lo que me va a interesar es mi relación con la marca, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, una marca personal o la marca de una empresa va a ser más importante que cómo has creado el producto, porque eso va a cambiar mucho. Todo eso para decir que hoy tenemos que ser guiados de un propósito que está, en el caso de una empresa, está ligado a los clientes a quienes tú sirves, ¿no? Y que eso después, al final, tiene que motivar a todo el mundo. Desde la propiedad de una empresa, el consejo, los accionistas, hasta el personal empleado que tú acabas de contratar. Desde un punto de vista de antropólogo, que me parece fascinante, y esto yo lo mencioné también en el episodio 83, yo cogí una clase de antropología básica dentro de mi curso de electiva, vi antropología y yo dije, esto suena suficientemente interesante y nunca lo había escuchado. Tú escuchas antropólogo, pero realmente yo creo que piensas en antropólogo, arqueología, los que están metidos en el bosque. No hay un sentido de, el rol de la antropología dentro de nuestra sociedad moderna como lo conocemos, desde el desarrollo fue Columbia, fueron varias universidades de Estados Unidos, Ivy League, creo que fue como para 1917, algo así. Pero el rol que tiene para entender las culturas y entender las distintas subculturas dentro de las culturas que hay. Desde ese punto de vista de antropología sociocultural, ¿cómo tú ves que afectará la inteligencia artificial nuestro modo de vida? Va a ser otro tú con el cual nos relacionamos. O sea, los equipos, nosotros hemos siempre pensado en los equipos, en grupos de personas que trabajan juntos. Siempre más serán las personas humanas y las máquinas, y serán un equipo único. Porque con el machine learning
Estas computadoras no solamente harán lo que nosotros les pedimos, sino que serán capaces de crear, y vamos a ver si un día llegamos a computadoras, que eso es el gran debate y el gran miedo, ¿no? Que las computadoras terminan imparando a tener conciencia, ¿no? Entonces, después allá vamos a ver cuál va a ser el confine entre máquina y esencia humana, ¿no? Pero yo pienso que hoy necesitamos ser un poco de autores de ciencia ficción, o sea, tenemos que empezar a tener estas categorías. Yo no soy un apasionado de ciencia ficción, pero sé que me estoy equivocando en no dedicarle más tiempo a la lectura de la ciencia ficción, ¿no? Porque yo pienso que el futuro siempre siempre más estará en la mano de quienes saben imaginar y crear el futuro, como los creadores de ciencia ficción. Yo pienso que eso va a ser el gran... De hecho, tengo el propósito de leer más ciencia ficción, pero todavía no he como encontrado la... Y la otra cosa que he empezado a hacer es un curso de código para aprender a programar. No porque me quiero volver programador, pero porque entiendo que si yo no empiezo a entender este lenguaje, me voy a quedar afuera de este mundo y no voy a saber cómo interactuar. No voy a ver las posibilidades que hay porque simplemente no estoy viendo un mundo, ¿sí? Entonces yo pienso que hoy tenemos que hacer este esfuerzo, ¿no? Si queremos ser vigentes y actuales, y sobre todo si queremos liderar la construcción de un futuro, ¿no? Tú has mencionado que eres un académico atípico, no eres un académico de carrera. Sí, eres un académico porque la vida te dio la oportunidad de ser un académico y... Suerte, ¿verdad? Por decir que la suerte es oportunidad con preparación, como dice Séneca. Sí. ¿Cómo tú ves el futuro de la educación, particularmente para estas nuevas generaciones? Porque hablaste de que si estudias 8 semestres se va a convertir obsoleto la carrera de ingeniería. Creo que lo vemos cuán obsoleta es la carrera de mercadeo hoy en día en muchas universidades. Absolutamente. Pero tú tienes un PhD, tú tienes un doctorado, tú eres una persona que puede hablar desde el lado más profundo de la academia. Y fuiste profesor también. Sí. Y de hecho, mira, una de mis grandes frustraciones cuando yo era profesor de antropología en un college en Newark, en Rutgers, entonces daba clase, si quieres, a nuevas generaciones de estudiantes que llegaban al campus. Mi grande frustración es que yo tenía unos programas que venían determinados del Estado, de la universidad, y yo sentía que le estaba enseñando en parte, no todo, pero en parte cosas que, o sobre todo no le estaba enseñando, cosas que hubieran sido útiles para el mundo en el cual estos jóvenes se estaban formando. Entonces, que eso era un fraude. Yo había días yo defraudando a esos estudiantes. Por ejemplo, imagínate que en los cursos, no soy ahora, te estoy hablando desde hace 2016, 2017, no había libros de antropología sociocultural, la clase introductoria, que nombraba las redes sociales. Entonces, ¿cómo haces hoy hacer antropología, enseñar la antropología a un joven sin hablar del efecto de la tecnología, de las redes sociales en la formación de identidad, en la formación de la cultura? Y todavía nos quedábamos en el kinship de las tribus, sí, que son conceptos importantes, hasta interesantes, que puedes transportar también después en otros ámbitos. Pero la idea de no discutir en clase el efecto cultural de las redes sociales me parecía un obrobio. Yo iba a estas ferias de antropología, hablaba con los editores y decía, ¿usted tiene un libro que finalmente en una clase introductoria me hable de eso? Y no, eran programas muy antiguos, ¿no? Eso es el defecto, el grande problema de la educación. Yo estaba hablando con un joven de España en estos días que se llama Anas Andalusi, tiene 18 años, es un experto de inteligencia artificial, factura 70,000 euros al mes con su plataforma de inteligencia artificial y él dice, yo quería ir a la universidad, pero las cosas que me enseñan yo ya las aprendí desde cuando tenía 13 años y la aprendí con YouTube y hablando con gente, ¿sí? Entonces, el tema es ser obsoleto. A mí me parece,
Las universidades fueron durante mucho tiempo y nacieron así, como centros y monopolios de conocimiento. Si tú querías aprender algo, tenías que ir allá. Claro. Eso hoy ya no es así. Eso se ha democratizado, ¿no? Entonces, hoy la idea que tú suspendes, entre comillas, tu vida, que no trabajas, que no interactúas con el mundo real, para encerrarte 4 años en un campus para aprender algo, es un tiempo hoy extremadamente largo y amplio. Para la mayor parte, yo pienso, de las carreras. Claro, si tú quieres ser ingeniero, arquitecto, médico, pues claramente se necesita una formación. Pero tú mencionabas el marketing. Hoy tú tienes que hacer marketing digital si quieres ser bueno en el marketing. Y no hay curso bueno que yo haya visto en las universidades corrientes, por ejemplo, en Colombia. Son programas muy antiguos, como concepto, como filosofía, porque el marketing digital cambia cada 4 o 5 meses. ¿Sí? Entonces yo pienso que vamos a llegar a cursos mucho más cortos, vamos a llegar a especializaciones y quizás a una posibilidad como el Lego, ¿no? Que tú construyes, te lo compones como tú quieres, por lo que te sirve, y podrás ser tú más el creador de tu propio camino, de tu propia formación, agregando mano a mano lo que tú necesitas. ¿Crees que hay un valor adicional que tiene la universidad que no es solamente el grado académico? Pues, te lo pregunto porque he tenido una pelea también recientemente con estos argumentos de ser un dropout, de dropéate, no hagas universidad, porque te comparten las historias de Mark Zuckerberg, te comparten las historias de Michael Dell, te comparten las historias de de Steve Jobs. Bill Gates terminó, pero de un Steve Jobs, y siempre es el éxito. Pero por Mark Zuckerberg hay uno, ¿verdad? O sea, por eso te pregunto. Hay uno, no hay 1 millón. Ojalá hubiese 1 millón de Zuckerberg. Sí, ojalá, pero entonces, mira, yo pienso que el valor agregado es también el networking. Es también la formación de relaciones que después pueden durar en la vida y que se forman redes que se vuelven amigables, de apoyo, de ideas. Yo conozco amigos en Colombia que se fueron de Colombia, se fueron a Stanford a estudiar administración de empresas, hicieron business master y allá conocieron amigos y hoy están juntos como socios en una empresa súper exitosa y multilatina, ¿sí? Pero eso nació en un campus universitario, ¿no? Entonces, esta conexión, yo pienso, y estas amistades que se pueden firmar, yo pienso que es un valor agregado de las universidades. La otra parte, yo siempre lo decía a mi estudiante, claramente depende del campus y de las universidades en sí mismas, pero a veces hay, o muchas veces, ojalá, pero de todas maneras, siempre hay algunos profesores que son muy buenos, ¿sí? Y poder acceder, y yo siempre le decía a mis estudiantes, detrás de un profesor no hay solamente un título, no hay solamente unos conocimientos, hay también una red de relaciones, de conocimientos, de accesos, ¿no? Aprovecha de estos profesores para que abran puertas, para que te hablen de su mundo, sobre todo si tú estás en sintonía con la materia, ¿no? Con la especialidad de este profesor. Entonces, puede ser, muchas veces, si sobre todo tú vienes quizás de un background socioeconómico que no te ha expuesto a grandes redes de relaciones, la universidad puede ser un momento muy importante para crecer, ¿no? Y socialmente y integrándolo en tu proyecto de vida. Pero al final, lo importante es empezar a preguntarse qué quiero hacer. Y si tú sabes qué quieres hacer, saber cuál es el camino que yo necesito para poder hacer de manera excelente lo que quiero hacer. El ejemplo del joven que te decía, él llegó ya a un grado de conocimiento porque empezó a los 13 años, donde él siente que yendo a ingeniería de sistema le enseñarían cosas que él ya conoce. De hecho, hasta está creando un programa universitario porque ya tiene los conocimientos. Entonces, para él quizás no es el camino porque ya esos conocimientos los tiene
y ya tiene un emprendimiento que factura 70,000 euros al mes. Entonces, efectivamente, el título universitario por el título universitario quizás no es lo que él necesita, ¿no? Él entenderá que otras cosas puede estudiar y quizás lo hace más a través del networking, a través de mentores, pero no todos son como Ana Sandalusi, ¿no? O como Mark Zuckerberg. Entonces, a veces yo pienso, sobre todo si no sabes todavía qué quieres hacer. Y la universidad puede ser un lugar donde recibes conocimientos, donde quizás te empiezas a entender qué quieres hacer. Y si después no, pues se vale salirse si la universidad no te da lo que tú necesitas o cambiar carrera. Pero eso del networking, yo pienso que también es muy importante. Aldo, ya casi terminando este episodio de Mentores en Línea, mirando un 2024 que está a la vuelta de la esquina, estamos ya último trimestre del 2023. ¿Cuáles tú crees que son 2 o 3 características que empresarios y líderes de corporaciones que estén escuchando este episodio van a poder aplicar para tener un 2024 efectivo con su equipo y con su empresa si no tiene un equipo, ¿verdad? Está construyéndolo? Yo diría, si ya no tienen una gran visión, una visión que parece imposible desde el punto de vista de los conocimientos, de la experiencia de hoy, no imposible porque no se puede realizar, es tratar de asegurarse que tu empresa tenga lo que en Silicon Valley llaman un propósito masivo, transformador masivo. Porque eso va a guiar tus decisiones del futuro de la empresa y va a ser el polo norte o la estela polar que guía la innovación que llega a todas las empresas, si quieren estar vigentes y si quieren existir en el 2025, 26 y 27. Hoy el conocimiento es fruto de esta visión. El conocimiento no dicta la visión. Hoy ya es viceversa, ¿no? Hoy la visión después te da las ideas para el conocimiento que necesitas para realizarla. Entonces pienso que las empresas tienen que no tienen todavía un propósito transformador masivo, concentrarse en eso. Lo segundo es darse cuenta que la tecnología siempre más no está a servicio de nuestros modelos de negocios, que sino nuestros modelos de negocios serán siempre más a servicio de la tecnología y que la tecnología va a determinar nuestro modelo de negocio. Entonces, para eso hay que prepararse. Entonces, vuelvo a leer ciencia ficción o empezar a estudiar código o inteligencia artificial para entender los lenguajes de este mundo nuevo que se nos viene. Tercero, si quieres sobrevivir como empresa, tú tienes que fomentar la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva no es la inteligencia de tu grupo primario, no es la inteligencia de la relación entre un ejecutivo y su mando medio. La inteligencia colectiva hoy conlleva la participación de todos los empleados, de todas las personas, inclusive las personas que trabajan quizás en la seguridad o en el lobby de tu empresa, porque más están en la periferia, más están en contacto con el mundo, con respecto a un gerente, por ejemplo, con el mundo, con las necesidades, con las preguntas y quizás a veces tienen la mejor solución para resolver un problema. Entonces, hoy se necesita mucha más horizontalidad, que es la característica del digital. Digital no es vertical, digital es horizontal, ¿verdad? Es de conexiones, es de redes. Entonces, hoy se necesita una comunicación que es permanente, que es abierta, que no es solamente vertical, sino que es también horizontal. Y entonces hay que romper los hilos más que nunca y la empresa tiene que ser una empresa y no puede ser una serie de islas felices o menos felices. Pum. Aldo, es un placer y ha sido un honor tenerte aquí en San Juan, Puerto Rico. Dile ahí a la cámara dónde pueden conseguirte en las redes sociales, tu página web, si están interesados para talleres contigo, cómo las corporaciones te pueden contactar. Pues primero, ha sido una coincidencia muy feliz que finalmente nos vimos, hemos tratado de coincidir en varios puntos. Hemos estado ahí jugando del al escondite. y no hemos logrado. Entonces, muy bonito estar acá en tu casa, en tu oficina. Y para los que me quieren seguir, contactar por Instagram, es quizás la red donde yo tengo más contenido, que es @acívico, y también en LinkedIn, sobre todo si
estar interesado más a un tema empresarial y me encuentras bajo mi nombre, apellido Aldo Cívico. Que se pronuncia Chívico, si no me equivoco. Chívico, sí, ves sí. que yo ya lo he... Sí, no, pero es que tienes que hacerlo para el latino. Si pones Chívico, SH. Me ponen H, sí. Bueno, Aldo, seguimos por ahí. Nos queda tarde aquí en San Juan, Puerto Rico. Así que nuevamente agradecido por tu tiempo, agradecido por la visita. Sé que estás unas cuantas horas en la isla y nos vemos en la próxima. A la próxima. Muchísimas gracias. Chao.